Buenas noches, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día vamos a ver el último tema de esta serie, el sacrificio de Jesús. Y el título de la enseñanza de hoy es Jesús resucitó dentro de los muertos. Vuelvo a repetir, Jesús resucitó de entre los muertos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 27, versículos 57 al 61. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada de la sepultura se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Entonces, la semana pasada vimos cómo se había cumplido las escrituras, que el Cristo tenía que morir para la salvación de toda la humanidad. Y en los versículos que acabamos de leer, hermanos, podemos ver que Jesús es sepultado, es enterrado. Evidentemente, gloria a Dios, en esos tiempos la costumbre era de meter en una cueva al difunto. No como ahora que hay nichos, hay cementerios y todo eso. No. Entonces, ¿se imaginan cómo estaban los enemigos de Jesús? Felices, contentos. Porque según ellos, aleluya, Jesús había muerto. Y se sintieron felices. Y yo me imagino que esa noche Caifás, junto con su suegro Anás, estaban haciendo una fiesta con todo el Sanedrín. ¿Por qué? Porque seguramente decían, hemos derrotado a nuestro enemigo. Ahora esto va a llegar a su fin. Ahora ya nadie va a poder molestarnos nuevamente. Y seguramente todo esto va a desaparecer. Y sus discípulos también van a desaparecer. Aleluya. Pero, gloria a Dios, ¿qué error más grande que cometieron los judíos? ¿Sí o no? Han pasado más de 2000 años y el cristianismo sigue, continúa. ¿Sí o no? Es la victoria del Señor que nos dio. ¿Sí o no? Aleluya. Sigamos avanzando. Versículo 62. Pero estos enemigos de Jesús no se conformaron solamente con matar al Señor, sino ellos querían apropiarse del cuerpo de Jesús. Miren, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. O sea, cuando terminó, gloria a Dios, aleluya, el Shabbat, 6 de la tarde, después de que pasó, porque recordemos, y esto tengan bien entendido, el Shabbat para los judíos comenzaba el día viernes a las 6 de la tarde y terminaba el día siguiente a las 6 de la tarde. Entonces, después de eso dice que fueron, gloria a Dios, aleluya, los principales y fariseos ante Pilato. ¿Para qué? Lo dice el versículo 63. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, dijo, viviendo aún, después de 3 días os resucitaré. Porque eso fue lo que dijo Jesús, ¿sí o no? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Entonces, ¿cuáles eran las intenciones de los fariseos? Era poder restregarles en la cara a los discípulos y a la gente, ven, este es el Cristo, pero aquí está su cuerpo. En otras palabras, querían que pase el tiempo, y después de un tiempo ellos querían, porque ese era su pensamiento, ese era su anhelo, agarrar el cuerpo de Cristo, para que cuando vinieron los discípulos o cualquiera que había creído en Cristo, decirles, miren, aquí está el cuerpo. ¿Cuál
Hijo de Dios? ¿Cuál Mesías? Esas eran las intenciones. Pero no se dieron cuenta que realmente estaban tratando con el Mesías, con el Hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo 65. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, ¿quiénes estaban a cargo del cuidado del sepulcro de Jesús, del cuerpo de Jesús, de los restos de Jesús? Evidentemente ahí habían soldados romanos, pero los que estaban detrás de todos ellos eran los principales, los líderes religiosos, los fariseos. ¿Por qué? Porque era una forma de asegurar, aleluya, de que ellos querían terminar totalmente, querían hacer desaparecer el cristianismo, querían hacer desaparecer, gloria a Dios, aleluya, a los cristianos. Entonces, esas eran sus maquinaciones. Pero como Dios tiene el control de todo, hermanos, no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada, porque Dios todo lo tiene bajo control. ¿Sí o no? Escúchenme bien, hermanos. La resurrección de Cristo fue el acontecimiento más extraordinario, más maravilloso en la historia de la humanidad. Escuchen, Dios, de todas las religiones que existen en el mundo entero, solo el cristianismo proclama tener vacía la tumba de su fundador. En Semana Santa, no sé si han escuchado, gloria a Dios, las empresas de viaje hacen promociones, viaje a Israel. ¿Se han escuchado eso? Principalmente en Semana Santa. Y las agencias de viaje, correcto. Y cuando se hacen esas procesiones allá en Israel, las personas van a ver una tumba, pero una tumba vacía. Hermanos, si Dios me lo permite, yo quisiera ir a ese lugar. Quisiera ir a conocer la tumba vacía de Jesús, hermanos. Eso es lo que va a visitar la gente de todas partes del mundo. Todos los cristianos del mundo van a ver una tumba vacía. La tumba vacía de Jesús. Amén. En cambio, los judíos van a visitar la tumba de Abraham. Pero los judíos no pueden decir que Abraham resucitó. ¿Sí o no? ¿Saben lo que dice uno de los libros sagrados del budismo? Cuando Buda murió, fue con la absoluta muerte en la cual nada permanece. Los mismos seguidores de Buda reconocían que Buda había muerto, hermanos. ¿Rayos? Mahoma fue el fundador del islamismo. Él murió el 8 de junio del 632 después de Cristo. Tenía alrededor de 61 años. Y uno de sus más fieles discípulos, que su nombre era Omar, dice la historia, que en medio del dolor agarró una espada y dijo: cualquiera que diga que Mahoma está muerto, le voy a cortar en pedazos, porque Mahoma resucitará. Así decía este Omar. Pero hasta el día de hoy siguen visitando la tumba de Mahoma. Y así están todas las tumbas de todos los fundadores de todas las religiones en todo el mundo. Ahí está la tumba de la diosa de la India, Kali. Ahí está la tumba de los mormones, de su líder José Smith. Ahí está la tumba de la líder de los adventistas, Elena G. de White. Ahí está la tumba de Mahatma Gandhi y de todos los líderes de todas las religiones del mundo. Pero la resurrección de Jesús afectó a la humanidad a tal punto que la dividió en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Hermanos, si vemos todas las referencias históricas, siempre son antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Nunca se dice antes y después de Buda. ¿Han escuchado eso? No se escucha. Antes y después de Kali. ¿Han escuchado eso? Antes y después de Gandhi. ¿Ah? No hay. Siempre, todas las referencias históricas son
antes y después de Cristo. Entonces, la resurrección de Cristo es la base fundamental del cristianismo. Escuchen, si Cristo no hubiera resucitado, no existiría el cristianismo. Amén. Y si existiría, sería como cualquier otra religión. Seríamos como los, gloria a Dios, aleluya, no sé, como los testigos de Jehová, como los mormones. Seríamos como cualquier secta, como cualquier religión, cuyo fundador está en la tumba. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, los judíos muchas veces intentaron truncar, gloria a Dios, los planes de Dios, pero nunca pudieron. Gloria a Dios. Quisieron adueñarse de los restos de Jesús, no pudieron. ¿Cuántas veces quisieron matar a Jesús antes de tiempo? No pudieron. ¿Por qué? Porque nadie puede truncar los planes de Dios. ¿Están entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios tiene todo bajo control. ¡Qué extraordinario, hermanos! Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Escúchenme bien. Los judíos, como no pudieron con Jesucristo, se pusieron a cazar a los cristianos. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de ya después de la resurrección, todo eso? Dice que Pedro y Juan estaban ahí enseñando en un templo llamado La Hermosa, y había ahí un cojo de nacimiento. Y en ese momento, gloria a Dios, dice que Pedro fijó los ojos en este cojo y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué causó eso? Persecución. Y dice que fueron los líderes y dijeron: oye, les prohibimos que prediquen en ese nombre, pero ustedes lo mataron. No, se tienen que callar. Y ahí Pedro dejó esas palabras que cuando yo las escucho me entra a lo más profundo de mi corazón. Juzguen ustedes, ¿qué es más sabio? ¿Obedecer a los hombres o obedecer primeramente a Dios? Y ellos continuaron. La persecución continuó. Y fueron con todo contra los apóstoles, contra los discípulos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque querían truncar, querían hacer desaparecer el cristianismo. Pero no pudieron, ¿sí o no? No pudieron, ¿por qué? Porque Dios tiene todo bajo control. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, cuando Jesús fue puesto en la tumba, ni la muerte pudo truncar los planes de Dios. Gloria a Dios. Ni la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Los judíos trataron de apagar el mensaje, las palabras de Jesús. Y este suceso tan maravilloso que es la resurrección de Cristo, hermanos, a través de la historia millones y millones de cristianos murieron. Gloria a Dios. Los cristianos de los primeros 300 años fueron martirizados. Gloria a Dios. Nerón dice que, gloria a Dios, encendió toda la ciudad con los cuerpos de los cristianos. Aleluya. Puros mártires. Allí en el circo romano fueron comidos por fieras. Gloria a Dios. En el tiempo de la Reforma pasó lo mismo. Hubo una persecución en contra de los cristianos. Gloria a Dios, aleluya. Pero nada puede truncar los planes del Señor. Gloria a Dios. Y hoy día sigue habiendo persecución, hermanos. Sigue habiendo mártires. Gloria a Dios. Recientemente mataron a unos cristianos, gloria a Dios, allá en China, en la India, allá en México, en Chiapas. Gloria a Dios. Hace un par de semanas mataron a cristianos, hermanos, en Colombia. Y siguen tratando de apagar el mensaje, las palabras de Jesús. Pero no van a poder. Amén. Entonces,
Los discípulos que vieron resucitar a Jesús, fue tal el impacto que el mensaje que salía de sus bocas era radical. Ellos predicaban con una vehemencia, con un valor, con todo de nuevo de su Señor Jesucristo, hermanos. Enfrentaban a reyes, enfrentaban a papas, enfrentaban a los líderes religiosos. Y tenían tal de nuevo, tal valor, que la gente que estaba alrededor se admiraba. Y todo esto porque vieron a Jesucristo resucitado. Eso los motivó a ofrendar sus vidas. Sus vidas estaban totalmente entregadas al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, muchos, gloria a Dios, pueden decir: pastor, ¿hay alguna evidencia de que Jesucristo pisó esta tierra? Sí, la hay. Es más, yo digo que no puede haber ningún historiador o arqueólogo serio que diga que Jesús no pisó esta tierra. Gloria a Dios. Porque la historia lo demuestra. Gloria a Dios. Hubo un historiador, gloria a Dios, judío, pero ya romanizado. Su nombre fue Flavio Josefo. Él escribió un libro que titulaba Antigüedades Judías. ¿Y saben qué dice? Gloria a Dios, en ese libro, que Jesús existió, que Jesús hizo muchos milagros, cosas extraordinarias. Y él decía que Jesús era el Mesías. Imagínense. También estaban los romanos Tácito. Y este Tácito dijo que Jesús fue el fundador del cristianismo. Gloria a Dios. También está Plino. Y hay muchos. Gloria a Dios. Pero no voy a darles todos los datos. Entren a la historia de la iglesia, entren a la historia universal. Ahí van a encontrar todo lo que les estoy diciendo, porque yo saco de ahí todo esto. Entonces, vuelvo a repetir, ningún historiador serio, ningún arqueólogo serio puede decir que Jesús no pisó esta tierra. Jesús pisó esta tierra. Miren lo que dijo este historiador Flavio Josefo, gloria a Dios, acerca de los 12 apóstoles. Y él dice que murieron de una forma terrible. Y todo está escrito en su libro Antigüedades Judías. Pueden buscar en el internet. Escuchen. Jacobo, el hijo de Zebedeo, es decir, el hermano de Juan, murió decapitado en el año 44 después de Cristo. Felipe murió crucificado. Mateo murió traspasado por una espada. Jacobo el menor, o Santiago, murió apedreado a tal punto que le partieron la cabeza. Gloria a Dios. Y para ese tiempo, gloria a Dios, Santiago era un anciano de 99 años cuando murió. Matías, el apóstol que sucedió a Judas, el traicionero, gloria a Dios, aleluya, fue apedreado y después le cortaron la cabeza. Andrés murió crucificado. También hay registros del discípulo Marcos. Dice que fue descuartizado, así literal, en pedacitos, hermanos. Pedro fue crucificado de cabeza. ¿Por qué? Porque a él le querían crucificar como crucificaban. Pero él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Y por eso es que lo crucificaron cabeza abajo. Bartolomé fue flagelado y después crucificado. Judas Tadeo también fue crucificado. Miren, qué coincidencia. No sé si será coincidencia, pero Tomás dice que fue traspasado con una lanza en el costado. Y él fue el que dijo: yo no creeré si no veo sus clavos en las manos y su herida en el costado. Y murió así Tomás. Gloria a Dios, aleluya. Solamente Juan, de los 12 apóstoles,
Fue el único que murió de una muerte natural, o sea, de viejito. Pero antes de que él muriera, también trataron de matarlo. Este historiador, Flavio Josefo, dice que lo echaron a una paila de aceite hirviendo, hermanos. Así vivo. Pero dice que no le pasó nada. Y muchas veces quisieron matarlo, pero como no pudieron, dice que lo destezaron allá a la isla de Patmos y murió de anciano. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, nadie puede morir de esa manera, tampoco nadie suele morir de esa manera, a menos que verdaderamente haya presenciado y visto con sus propios ojos a Cristo ser crucificado y luego verlo resucitar. Porque no hay otra explicación, hermanos, ¿sí o no? No hay otra explicación. Aleluya. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Todos esos que murieron, gloria a Dios. Si es que, porque los enemigos del cristianismo dijeron que Jesús fue un manipulador, que manipuló a los discípulos, todo eso. Pero, gloria a Dios, aleluya. Si Jesús hubiera sido un manipulador, pero Jesús nunca fue un manipulador, ¿por qué fácilmente no les dijeron, oye, ustedes son unos mentirosos, fueron manipulados, aquí está el cuerpo de Jesús? ¿Por qué no les mostraron el cuerpo de Jesús? Porque Jesús ya no estaba en la tumba. Jesús había resucitado. Jesús estaba vivo. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Hay algo que siempre me he preguntado. Y si ustedes son observadores, también se habrán dado cuenta. Gloria a Dios. Pero a través de la historia, gloria a Dios, nunca se habla mal ni de Buda, ni de Kali, ni de Gandhi, ni de Mahoma. No se sacan en Discovery Channel o en National Geographic diciendo que esos eran unos falsos o unos mentirosos. Nunca hablan mal de Confucio. Nunca dicen Confucio tenía su amante, tenía su hijo. Nunca dicen de Kali, era una ramera. Nunca dicen, gloria a Dios, aleluya, de Mahoma, que era un hombre, no sé, promiscuo, homosexual. ¿Sí o no? Tampoco nunca hablan mal de esos grandes maestros y filósofos. Gloria a Dios, ¿alguna vez han escuchado hablar mal de Sócrates, de Aristóteles o de Platón? No. Pero, ¿por qué cada Navidad, cada Semana Santa, y a través de todo el año siempre van hablando en contra de Jesús? ¿Por qué? ¿Alguna vez se han preguntado? Y después de más de 2000 años, siguen los enemigos de Jesús, tratando de manchar la pureza del Santo Hijo de Dios. ¿Se han dado cuenta de eso, sí o no? Gloria a Dios. Por ejemplo, esta pasada Semana Santa estaba viendo un documental en Discovery donde decían que Cristo no había resucitado, diciendo que todo es una mentira. Y uno de los promotores de todo esto es el director de cine James Cameron. ¿Cuántos lo conocen? Fue el famosísimo director de la famosísima película El Titanic. ¿Se acuerdan o no? Y este hombre, gloria a Dios, en los años 90, ya casi finalizando el 2000, hizo un documental llamado La tumba perdida de Jesús. Y según él, encontraron la tumba y los restos de Jesús. Pero, ¿cómo comenzó todo esto? Hermanos, esto sucedió más o menos por el año 1980. Un arqueólogo israelí llamado Aaron Kloner, al hacer unas excavaciones, encontró unas tumbas. Fueron 6 osarios. Para nosotros serían como 6 nichos, gloria a Dios, o 6 lápidas, para que me entiendan. Y los osarios son como cajas, pero labradas en piedra.
donde metían los restos de los difuntos y luego los enterraban. Y en cada uno de estos osarios había nombres y decían: aquí yace José. En el otro decía: aquí yace María. Luego había glorioso otro osario donde decía: aquí yace María Magdalena. Había otro osario donde decía: aquí yace Mateo. Luego el penúltimo osario decía: aquí yace Jesús. Y un sexto que decía: aquí yace Judá, hijo de Jesús. Entonces este hombre, entre comillas, sabio, James Cameron, dijo: al fin se descubrió la verdad. Y ese osario donde dice Jesús es la tumba de Cristo, dijo. Y comenzó a decir que María Magdalena era la mujer o la amante de Jesús, y que esa tumba donde decía Judá era el hijo de Jesús y de María Magdalena. Pero su teoría se hundió, así como se hundió el Titanic en su película, hermanos. ¿Por qué? Porque el arqueólogo que descubrió la tumba, el israelita Aaron Cloner, declaró lo siguiente. Escuchen: no hay ninguna prueba de que sea la tumba de Jesús. Y le dijo las verdades a este James Cameron, porque dijo: lo que James Cameron con su documental pretende es vender para obtener beneficios económicos. Porque cuando se habla mal de Jesús, hermanos, todos sus opositores, que son una mayoría, se mueren porque quieren descubrir los restos de Jesús, así como los israelitas, ¿sí o no? Pero no podrán, porque Jesús resucitó. Gloria a Dios. Y este Aaron Cloner es una eminencia en la arqueología y está aseverando que no hay el mínimo sustento científico y arqueológico de que sea la tumba de Jesús. Todo lo contrario. Este Aaron Cloner dijo que esos nombres eran muy comunes en los tiempos de Jesús. Es como aquí en Bolivia, hermanos. El nombre José, el nombre María, el nombre Juan, el nombre Carlos, son muy comunes, ¿sí o no? Todas partes. Gloria a Dios. Aleluya. De la misma forma, gloria a Dios, esos nombres eran muy comunes. ¿Sabían que hay otro Jesús en la Biblia? ¿Sabían eso o no? Vayamos a Colosenses. Te alabamos, Señor. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 9. Y lo vamos a leer hasta el 11. Mira lo que dice. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasaos los hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibidle. Miren, y Jesús, llamado justo, son los únicos de la circuncisión, o sea, de entre los judíos. Entonces Jesús, llamado justo, era también Jesús, pero era otro Jesús, no era el Cristo. ¿Y cuántas Marías había? A ver, María Magdalena, María la madre de Jacobo, María la madre terrenal de Jesús. Ahí ya vemos 3 Marías, hermanos. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Eso no puede asegurar. Por eso, mejor dicho, James Cameron no puede asegurar que esa es la tumba de Jesús, porque su nombre era muy común en esos tiempos. Lo único que quería este James Cameron era vender. Lo mismo que Dan Brown. ¿Saben quién es Dan Brown? El que escribió el Código Da Vinci, donde también decía que María Magdalena era la amante de Jesús y que tuvieron una hija. Y Cameron dijo que era un hijo. Y ya se están contradiciendo estos hombres que se creen sabios, hermanos. Y da risa. Y no solamente ellos. Salió una serie de Netflix
donde decía que Jesús era homosexual junto con sus 12 discípulos, ¿sí o no? Gloria a Dios. ¿Por qué tanto ataque contra el Señor? Si dicen que no resucitó, si dicen que está muerto, si dicen que no existe, ¿por qué tanto ataque? Porque cada día que pasa nos podemos dar cuenta que Jesús sí resucitó. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Entonces, a través de los años, hermanos, los embates de desprestigio a la persona de Jesús, su santidad, su integridad, su divinidad, siempre han sido resistidos y serán resistidos. ¿Por qué? Porque al paso del tiempo se hace más sólida y fuerte la realidad de la resurrección de Cristo. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Escuchen, Cristo, después que resucitó, gloria a Dios, apareció a muchas personas. Volvamos a Mateo capítulo 28. Y esto está interesante, hermanos. Es maravilloso. Volvamos a Mateo capítulo 28. Versículo 11. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María, o sea, la madre de Jacobo, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre él. O sea, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de Juan, vieron, testificaron cómo ese ángel, dice que primeramente hubo un terremoto y un ángel removió la piedra y se sentó sobre la piedra. Versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y vamos a ver que los guardas que estaban ahí también fueron testigos de la resurrección de Cristo. Pero espérense. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. ¿Qué significa ángel? ¿Ah? ¿Qué significa ángel? Mensajero. Simplemente vino a dar un mensaje de parte de Dios y de lo que iba a hacer. Gloria a Dios. Por eso les dice, gloria a Dios, aleluya, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo: salve. Y salve viene de la palabra griega Jairo, que significa feliz, gozoso. O sea, Jesús estaba feliz, gócense, alégrense. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Gloria a Dios. Entonces, primeramente se apareció a María Magdalena y a María, la madre de Jacobo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Pero, gloria a Dios, aleluya. Miren cuál fue el informe de la guarda. Gloria a Dios. Miren, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuál fue el informe de la guarda? Versículo 11, Mateo 11. Perdón, Mateo 28, versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Miren, estos soldados no eran fieles, gloria a Dios, al gobernador Poncio Pilato.
Porque de esto debían haber dado la noticia ¿a quién? A Poncio Pilato. Porque él era su gobernador, estaban al mando de él. Pero dice que estos fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes, o sea, fueron al Sanedrín. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, les pagaron, les sobornaron. Gloria a Dios, aleluya. Diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Hermanos, cuando estaban haciendo ese convenio, nosotros te vamos a dar mucho dinero. Y ha debido ser mucho dinero, no lo dice la Biblia. Pero si el gobernador Poncio Pilato hubiera escuchado de su boca que mientras ellos dormían, ellos se habían sacado el cuerpo de Jesús los discípulos, esos soldados, esos guardas tenían que morir. Era así la ley entre los romanos. Si perdían un prisionero, ellos tenían que morir. Entonces aquí estaban corriendo riesgo de ser ejecutados por el gobernador Poncio Pilato. Por eso los líderes eclesiásticos, los enemigos de Jesús, les dijeron: no se preocupen, no tengan miedo. Si Poncio Pilato les dice algo, nosotros lo vamos a persuadir y los vamos a poner a salvo. Gloria a Dios. Eran terribles estos hombres, hermanos. Y ellos, tomando el dinero, o sea, aceptaron el acuerdo, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Por eso los judíos no creen en Jesús. Y a las nuevas generaciones les siguen diciendo esto: que Jesús era un impostor, porque los judíos tampoco pueden negar que Jesús pisó esta tierra. Ellos saben que pisó. Pero si tú le preguntas a un judío qué es lo que piensa respecto a Jesús, te va a decir que es un falso. Ellos eso te van a decir. Por eso muchas veces se los he dicho: el judaísmo actual es anticristo. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Entonces los judíos fueron testigos también de todo esto. Pero qué pena. Y aún, hermanos, los líderes eclesiásticos fueron testigos de todo esto. Por eso, hermanos, los judíos no tienen pretexto. Y todo lo que sufrieron, todo lo que pasaron y siguen pasando, guerra tras guerra, guerra tras guerra, ataques, explosiones, hombres bomba, es porque se lo merecen, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Qué pena que rechazaron al Mesías. Ahora, hermanos, vamos a ver estos mismos pasajes, pero en San Juan. Vayamos a San Juan, capítulo 20. Gloria a Dios. El versículo 19. También Jesús se apareció a sus discípulos. Miren lo que dice el Señor. Juan capítulo 20, versículo 19. Así dice el Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, la siguiente semana, también en domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Miren, los discípulos estaban escondidos, estaban atemorizados. ¿Por qué? Porque seguramente decían: el maestro murió, ¿qué vamos a hacer? Gloria a Dios. Porque hasta ese momento todavía no se había presentado a los discípulos. Solamente lo habían visto María y María, la madre de Jacobo. Entonces seguramente no, estas son unas mentirosas. Seguramente estaban ahí tan tristes que vieron una visión y nada más. Seguramente estaban ahí atemorizados de los judíos, diciendo: ¿qué va a ser de nosotros? Aquí terminó todo. Y se estaban escondiendo, dice. Pero dice que Jesús entró cuando estaban cerradas las puertas. ¿Por qué? Porque Jesús ya tenía un cuerpo glorificado. Gloria a Dios, aleluya. Y eso es lo que nos espera, esos cuerpos a nosotros, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron
viendo al Señor. Entonces ellos se gozaron. ¡Ay, el Señor! ¡Eres el Mesías! ¡Qué pena! ¿Se acuerdan que cuando Jesús todavía estaba con vida, Pedro le dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Luego les preguntó: ¿quiénes piensan que soy yo? Y dice que Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Pero ¿dónde estaban esas palabras? ¿Ah? Dudó. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto, no creían. Pero cuando le vieron se gozaron porque había visto las heridas en sus manos y sus costados. Pero en esa reunión donde estaban todos los discípulos, hermanos, no estaba Tomás. Y dice que Tomás dudó. Saltemos, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y lastimosamente hoy día, hermanos, el cristianismo está así, lleno de sentimientos, emociones, que si no veo, que si no toco, que si no siento, es que Dios no está aquí. Hermanos, cuando Jesús nos promete en Mateo capítulo 28, versículo 20, en su segunda parte: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no dice: si es que me sienten, es que estoy ahí. Si es que me ven, es que estoy ahí. Si es que me tocan, es que estoy ahí. Dice así, no. Él lo dijo, que Él está ahí. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Y eso es el cristianismo. Creer sin ver. Gloria a Dios. Creer sin ver. Amén. Gloria a Dios. Y miren, eso lo dijo Jesús, no lo digo yo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y les dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son esos bienaventurados? Nosotros. ¿Sí o no? Porque eso es el cristianismo, hermanos. Pero si tú buscas, y lastimosamente los cristianos de hoy día buscan iglesias, ¡ay! En este lugar se está moviendo el Señor, pero en esta otra iglesia no. Y piensan que hacer todo ese desorden, toda esa chacota, ¿significa que ahí está Dios? No, hermanos. Eso es mentira. Esta es una iglesia de emociones, de sentimientos. Hay gente que quiere que se les sangolotee. ¡Ay, pastor, sangoloteeme! ¿Saben lo que significa sangolotear, no? Gloria a Dios. Es lo mismo que zarandear, batir. ¿Y han visto las iglesias? Les ponen en la casa, ¿no? Les dan un codazo, pa, o los empujan, pa. Siente. ¿Sientes algo? No, no siento nada. Entonces otra vuelta lo vuelven a sangolotear, hermanos. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo es de fe. Y por toda la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Amén, gloria a Dios. Y bienaventurado aquel que cree sin ver. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Te alabamos. También se apareció al resto de los discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 13. Miren lo que dice: a quienes también después de haber padecido, o sea, hablando de Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y a los que se presentó más o menos eran como 120 discípulos. Y lo dice ahí mismo, Hechos capítulo 1, pero en el versículo 15. Miren lo que dice, en su segunda parte. Y los reunidos eran como 120 en número. Esa fue la iglesia que dejó Jesús. 120 personas, hermanos. Gloria a Dios, aleluya.
Entonces ellos fueron testigos oculares. Vieron a Cristo, vieron al Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. Amén, gloria a Dios. Ahora, pero ¿por qué fue importante que Jesús apareciera a sus discípulos? ¿Alguna vez se ha preguntado esto? ¿Por qué era importante? En primer lugar, porque tenía que demostrar que Él era el Mesías. De una forma literal, de una forma física. Ese fue el primer objetivo. Pero también porque los discípulos, los apóstoles, como eran seres humanos como nosotros, tendían a olvidar. Porque lamentablemente, como somos seres de emociones, a veces cuando nos viene un problema, una situación, y la situación que había pasado a los discípulos y apóstoles era dura, porque el líder, el fundador del cristianismo había muerto, pero había resucitado, pero que como medio que como para ellos era como que ya, Él hará todo, y querían evadir sus responsabilidades. Por eso es que fue importante la resurrección de Jesús. Ahí mismo, en Juan, pero en el capítulo 21, versículos 2 adelante. Vamos a leer, entiendan. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, o sea, Jesús, Juan y Andrés, Juan y Jacobo, perdón, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Miren, se estaban olvidando del llamado que tenían. Estaban queriendo volver a su vida cotidiana. Estaban todos los apóstoles: vamos a pelear, vamos. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó a la mar. No es que Pedro estaba desnudo, pero seguramente estaba con un taparrabo. No sé si en esos tiempos usaban calzoncillos, pero yo me imagino que estaban con un taparrabo, y ¡pah!, se lanzó al agua porque estaba desnudo. Pero eso era terrible, Pedro. Aleluya. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Es decir, era tal la cantidad de peces, y esto es algo sobrenatural, las redes no se rompieron, hermanos. Y habían cargado, hermanos, habían jalado. Pero ¿qué le dijo a Jesús cuando lo llamó? ¿Se acuerdan? Ahora te haré pescador de hombres. Y miren, saltemos, versículo 15. No lo vamos a leer todo porque el tiempo no nos va a alcanzar. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque le estaba haciendo recuerdo del llamado que le había hecho. ¿Tú me amas, Pedro? Ahora me lo vas a demostrar con hechos. Porque ¿se acuerdan que Pedro era un emocionalista? Y se dejaba llevar por sus emociones. Y que: Señor, yo te amo. Pero ahora lo tenían que demostrar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Van a ver, esta enseñanza es preciosísima. Estén atentos. Versículo 16. Volviendo a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea a mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y les respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
Entonces, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces le dijo, ¿me amas? O sea, lo estaba restaurando. Pero también le estaba recordando el llamado que Pedro tenía. ¿Están entendiendo o no? Amén. Gloria a Dios. Y cuando le dice, ¿me amas? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Sí, te amo. Tú lo sabes todo. Miren, y esta es una enseñanza para todos nosotros. Versículo 18. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Eso hacíamos cuando estábamos en el mundo, ¿sí o no? Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Por eso, hermanos, el requisito principal para que puedas servir al Señor es que ames al Señor. Si no lo amas, no vas a poder hacerlo. No vas a poder hacerlo. Y lo dice y lo confirma el versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Lo restauró, lo preparó. Porque ese Simón, ese Cefas, era frágil, era endeble, ¿sí o no? Era emocionalista. Unos momentos decía, yo voy a dar la vida por ti, pero otro se asustaba y negaba al Señor. Pero en ese momento Jesús lo estaba fortaleciendo. Y su nombre nuevo que Jesús le había dado hacía gala de lo que Jesús estaba haciendo con Pedro. Porque Pedro, ¿saben lo que significa? Significa piedra. Y eso habla de estabilidad. O sea, lo estaba haciendo un hombre sólido, fuerte. Cuando hay un ventarrón, un viento fuerte, un huracán, ¿ustedes alguna vez han visto que vuelen las rocas, las piedras? No. Porque la roca es estable, firme. Las piedras igual, ¿sí o no? Amén. Aleluya. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, hermanos. Amén. Por eso muchas veces el trato es duro Amén. con sus hijos, pero a la vez es paciente y amoroso con nosotros, así como con Pedro. Y todos esos cristianos que no han sido tratados por el Señor, todavía no están listos. Por eso, hermano, no huyas de los tratos que el Señor quiere hacer con tu vida. Ay, Señor, esta crisis, esta enfermedad, Señor, voy a escapar, Señor, sáname, no huyas. Porque Dios quiere hacerte fuerte, quiere hacerte sólido. Amén. Gloria a Dios. Muchos desean y anhelan servir al Señor. Gloria a Dios. Pero si alguien anhela servir al Señor, el trato será un poco más drástico. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacerte sólido y fuerte como una piedra. Amén. Dios no quiere cristianos endebles. Oye, voy a ir a la iglesia, gloria a Dios. Bueno, no sé si Dios existe. Ay, gloria a Dios, una bendición, Señor. ¿Pero te va mal? Parece que Dios no me ama. Parece que voy a dejar el cristianismo. No sé, más me voy a la iglesia, quiero cambiar, pero peor las cosas, mejor no. Dios no quiere ese tipo de cristianos. Porque ese tipo de cristianos no sirven para el Señor. Gloria a Dios. Por eso tuvo que tratar con Pedro, con todos los discípulos, hermanos. Amén. Porque Dios quiere hombres sólidos, fuertes. Aleluya. ¿Están entendiendo o no? Gloria a Dios. Porque un cristiano verdadero tiene que ser fuerte, fiel y constante en su fe en Cristo y en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver a un mártir. Hechos, capítulo 7. Su nombre es Esteban. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 7, versículos 55 y 56. Miren, era uno de los discípulos del Señor. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, o sea, a la mano derecha de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estaba dando testimonio. ¿Por qué creen que al final, cuando lo habían apedreado y ya estaba a punto de morir, Esteban dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado? ¿Por qué murió con una sonrisa? Porque había visto a Jesús resucitado, hermanos.
Esteban era uno de los que andaba ahí junto con los apóstoles, pero lo había visto resucitado. Por eso el mensaje de los primeros cristianos, hermanos, era con valentía, con denuedo. Gloria a Dios. También Pablo narra cómo Jesús se le apareció, gloria a Dios, a otros más, a 500 más, y también él. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Capítulo 15, versículo 1. Mira lo que dice. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué evangelio habían recibido? El evangelio de Cristo. No hay otro, hermanos. En el cual también perseveráis. Escuchen. La perseverancia es una señal de una verdadera conversión. O sea, aquel que persevera es porque realmente ha nacido de nuevo. Todos aquellos que retroceden, todos aquellos que vuelven atrás, es porque nunca nacieron de nuevo. Nosotros no perseveramos para salvarnos, sino que la perseverancia viene como una señal, como un distintivo de que ya somos salvos. ¿Están entendiendo? Amén. Pero aquel que retrocede, aquel que vuelve atrás, es que nunca nació de nuevo. ¿Están entendiendo o no? Amén. Gloria a Dios. Seguimos avanzando. Versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y aquí la palabra si retenéis significa si guardáis, si obedecéis. Eso significa seréis salvos. Por eso ya se los he dicho, hermanos. No solamente es tener un conocimiento intelectual, saberte de memoria versículos, saberte, gloria a Dios, todos los misterios de la teología. No. ¿De qué te sirve eso? Tenemos que guardar, vivir, obedecer. Porque si no, no vamos a ser salvos. Por eso hace esta aclaración aquí Pablo. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si la obedeces, si la guardas. Pero si no, miren lo que dice. Si no, creísteis en vano. O sea, si te haces solamente un oidor, y calientas el asiento, y nunca te decides hacer nada, hermano, no te va a salvar que vengas a la iglesia. No te va a salvar que digas que eres cristiano. No te vas a salvar que digas estoy en una iglesia de sana doctrina. No te va a salvar nada de eso. Tenemos que guardar, obedecer, retener la palabra de Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Enseñé lo que recibí. Es decir, el verdadero pastor, el verdadero cristiano debe predicar el evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros no damos nuestro propio mensaje. Nosotros predicamos el evangelio de Cristo. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que se nos ha encomendado. ¿Qué dice Mateo capítulo 28 versículo 20? No lo busquen, no, ahí nomás estén. Dice, enseñándoles a que guarden todo lo que os he enseñado. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, hermanos, ya se los he dicho muchas veces. Todo lo que está en la Biblia, obedezcan. Pero si no está en la Biblia, no tienen por qué obedecerlo. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Volvamos. Estamos en el versículo 3. ¿Qué dice la segunda parte? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y quiero resaltar esta palabra primeramente. O sea, significa en el griego original el propósito en orden de importancia. Ahora, ¿cuál es el orden en importancia? Aquí lo dice. Que Cristo murió por nuestros pecados. Escúchenme bien. ¿Cuál fue el motivo por el cual vino a esta tierra? ¿Para hacernos ricos?
¿Para hacernos exitosos? ¿Para hacernos prósperos? ¿Ah? ¿Para qué vino? Él murió por nuestros pecados para salvarnos de la condenación eterna. Pero si un pastor, un cristiano le dice a una hermanita que está pasando una situación económica difícil: ven a Cristo, Dios te va a bendecir, te va a dar un buen negocio, te va a dar un buen trabajo. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Jesús sufrió lo que sufrió para conceder todos los deseos a sus hijos? Están mal, hermanos. Muchos han creado un Dios en su imaginación que no es el Dios de la Biblia. ¿Por qué creen que Jesús trató con tanta severidad a aquellos que lo buscaban en Juan 6, que habían sido alimentados, habían comido bien? ¡Ay, Rabí, ¿dónde estabas? Ustedes me buscan no porque creen que soy el Hijo de Dios, no, es que creen en mis mensajes, en mi palabra. Ustedes me buscan porque comieron y bebieron y se satisfacieron, pero no porque realmente creen en mí y se ofendieron. Y lastimosamente hay así mucha gente, muchas personas que vienen a la iglesia para recibir algo del Señor. ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿Cuánta gente es atraída a esas famosas campañas, convenciones, con este lema: ven a recibir tu milagro? ¿Sí o no? Cuando esto no es el propósito por el cual vino Jesús a esta tierra. O dice Jesús murió para que los hombres vengan a recibir su milagro. ¿Dice así? Curioso. El propósito en orden de importancia es que Jesús murió por nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que enseñar a la gente. Hoy día ya nadie enseña eso, hermanos. Ya han cambiado las estrategias para predicar la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Es una pena, hermanos. Por eso nuestro mensaje central debe ser Cristo, hermanos. Y las añadiduras las da Dios a quien Él quiere. ¿Sí o no? Como Él quiere, cuando Él quiere. Glorioso. Escúchenme bien. Dios está más interesado en tu alma que en tu bienestar terrenal. Aunque los falsos digan todo lo contrario. Dios vino para que tú seas rico. Todo eso es mentira, hermanos. Es un falso evangelio. Es un falso mensaje que hoy día está proliferando dentro de la iglesia. Hermanos, esto no es mi mensaje. No me mires a mí. Este es el mensaje de Jesucristo. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y Pablo siempre decía conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Hermanos, Pablo era un fanático de las Escrituras. Y nosotros los cristianos debemos ser fanáticos de las Escrituras. Y si no están las Escrituras, hermanos, no lo crean, no lo obedezcan. Versículo 5. Y que apareció a Cefas, y Cefas es Pedro, por si acaso, y después a los 12, o sea, incluyendo a Matías. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aleluya. Escuchen, ya habían pasado como 25 años después de que Jesús había resucitado. Y en todo ese tiempo, hermanos, seguía apareciéndose a los discípulos, hermanos. Versículo 7. Después apareció a Jacobo. Y esta palabra, gloria a Dios, apareció, viene del griego optanomai, que significa ver de una forma literal. De aquí viene la palabra ya latinizada óptica. Gloria a Dios. Entonces Jacobo y todos los demás lo habían visto de una forma literal, física. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Pueden ver la humildad de este siervo de Dios? ¿Pueden ver? Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí o no? Este era un humilde, no decía yo en mis fuerzas, es mi trabajo, no. La gracia de Dios en mí, como un abortivo, porque yo perseguí a la iglesia. Versículo 11. Porque o sea que yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea, la palabra de Dios. Sean los apóstoles, o sea yo, que también soy apóstol, así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, a la iglesia de Corinto habían entrado falsas doctrinas diciendo, no existe resurrección de muertos. No existe. Y miren lo que les dice. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, somos mentirosos, somos falsos. Porque si Cristo no resucitó, entonces todos siguen nuestros delitos y pecados. Y continúa diciendo Pablo, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y está hablando aquí con ironía. Aquellos que esperaban en Cristo murieron, ya han perecido, no van a resucitar. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y esta palabra conmiseración significa dignos de lástima. Eso significa dignos de lástima. O sea, somos considerados dignos de lástima. Si Cristo nos resucitó, estamos siendo engañados y estemos engañados a todos. No tenemos esperanza. Aleluya. Versículo 20. Y aquí está hablando con afirmación Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Y miren lo que dice más adelante, versículo 54. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y sorbida significa absorber, tragar, apoderarse con avidez. Es decir, la victoria de Cristo absorbió la muerte. Rayos, se apoderó con avidez, se tragó a la muerte. Gloria a Dios, aleluya. Por eso dice en el versículo 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, esta es nuestra esperanza. El problema es que muchos cristianos el día de hoy viven como si Cristo no hubiera resucitado. Y solamente piensan en lo terrenal, piensan en lo material, piensan en lo pasajero, en lo temporal. Termino con esto. Colosenses, capítulo 3. Pónganse de pie, hermanos. Entonces, ya les he mostrado, por la Biblia y por también la historia de la iglesia, la historia de la humanidad, que Cristo resucitó, que Cristo vivió. Pero el problema es que muchos cristianos viven como si Cristo no hubiera resucitado. Miren lo que dice el versículo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, miren,
¿Qué dice? Buscad las cosas terrenales, los sueños, las metas. ¿Así dice? Aquí hay una enseñanza que es para cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Amén. ¿Ah? Dice, ya esto tiene que acuñarse en tu corazón. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, esto va en contra de todo lo que nos han enseñado nuestros padres, nuestros profesores, de todo lo que enseña este evangelio de la prosperidad. Nosotros tenemos que anhelar las cosas celestiales, mirar las cosas celestiales, porque las cosas terrenales vienen como añadidura. No tengas incredulidad, hermano. Eso te va a seguir como consecuencia de buscar a Dios y su reino primeramente. Eso dice la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice buscad el alimento, buscad el abrigo, buscad. No dice, no vas a encontrar un texto. Siempre dice que eso va a venir por añadidura. Por eso dice aquí claramente, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Miren, versículo 3. Porque habéis muerto. Y esto está hablando de que estamos muertos ya para este mundo, en lo terrenal, para lo malo. Y vuestra vida está escondida ¿con quién? Con Cristo Jesús. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es ahí donde vamos a recibir nuestra recompensa, nuestro galardón, hermanos. Eso es lo que manda la Biblia para los cristianos, para sus hijos. Hermanos, Cristo resucitó. Y esa es nuestra esperanza. ¿Entendieron, hermanos? Espero que sí.